Saludos amigas y amigos de su servidor Webpen, llegando a ustedes como siempre con espontaneidad, originalidad, autenticidad, como dicen los urbanos, de forma orgánica. Bien, antes que todo debo decirles que este vídeo va a recorrer diversos comentarios de la vida, iniciando de mis observaciones recientes. Cuando uno está en un proceso de creación, en un proceso de ejecución, de elaboración, de iniciativa en la vida, hace relaciones con todo lo que le sucede a su alrededor. Hace una comparación a lo que en retórica se llama símil o comparación, comparando una cosa con la otra, relacionándola para llegar a una explicación. Ayer yo tuve una mezcla, vamos a decir hasta las 9 de la noche, una mezcla de emociones. Entre esas emociones, tristeza, alegría, desconcierto, por muchas observaciones que estaba haciendo. Estas observaciones yo las hago porque estoy en el proceso de la creación de mi hipótesis sobre la existencia humana, que está basado, vuelvo y digo, dentro de lo que es la planificación, a lo que en literatura se llama el marco teórico, que no es más que un cuadro donde se presenta una planificación, un plano de cómo se va a desarrollar cada cosa, y partiendo de esa planificación, entonces uno inicia a lo que se llama una recopilación de observaciones, a lo que yo llamo hipótesis, en este caso la hipótesis Gavín. Fui a un funeral de uno de mis primos muy querido, y allí yo tuve una mezcla de sentimientos porque me vi con personas que tenía 30 a 35 años sin verlos, como es el caso de la familia Cáceres, que estudiamos juntos. La mayoría de ellos estudiamos juntos. Hicimos el segundo de la primaria, el tercero de la primaria y cuarto de la primaria. Pero además, una de las hermanas del fenecido, fue mi profesora la más admirada, la más querida por todos nosotros que estábamos allí. Y yo tenía una mezcla que inevitablemente, de forma de susurro, le decía a mi prima, le decía:
No se puede, no se debe suspender, parar, no se debe restringir las emociones. Hay que dejarlas salir. ¿Por qué? Porque si las retenemos, si las suspendemos, tarde o temprano van a aflorar, y cuando afloren, ya los daños espirituales, ya los daños psíquicos, ya los daños emocionales podrían ser irreversibles. No somos seres, sino seres emocionales. Eso es lo que nos diferencia de una personalidad insana. Si esa persona no tiene sentimientos, no tiene emociones, no se emociona, esa persona hay que estudiarla. Hay que estudiarla para saber por qué no sucede esa cosa. Y yo le decía de forma susurrada, le decía, no me gusta la forma de este sistema de ir a una funeraria y reprimir una emoción como la emoción de la tristeza, que hasta la Biblia dice, cuando estés triste, ora. Cuando estés alegre, canta, baila, celebra. Pero yo digo, cuando estés triste, deja aflorar las lágrimas. Llora. Es un proceso de sanación emocional, espiritual, psíquico, que pasa por el pensamiento, por el cerebro, afectando los sistemas nerviosos. Uno de los sistemas que se afectan es el sistema nervioso central, que si usted reprime esas emociones, le hace daño, porque se va acostumbrando a reprimir esas emociones que deben ser normales. Si usted está triste y quiere llorar porque ha perdido un ser querido, como le decía a unos cuantos, incluyendo a mi prima, le decía, solo aquel que ha perdido un hermano, un padre, una madre, sabe lo difícil, perdónenme, sabe lo difícil que es perder un pariente cercano. Y le decía de forma susurrada, he perdido 3 de mis hermanos. Y el primero que perdí, creí haberme perdido yo por unos días, por casi una semana. Duré en un trance que creía que me había ido con mi hermano. Eso es por allá, por el 1982. Pero en el 1993, casi de igual forma, manera, proporción, perdí otra de mis hermanas. Primero un hermano joven, 27, 32 años, más o menos, y vuelve otra de 20, menos de 30 años, en el 93. Y luego muere mi padre,
muere mi madre y otro de mis hermanos. Increíble. Ya yo había sanado esa parte. Ese proceso había pasado y nadie, absolutamente nadie sabe más que este que está aquí sobre el proceso de sanación, porque lo he podido sanar, lo he enfrentado. Y esto lo relaciono con mi hipótesis de la existencia humana, porque el título de mi hipótesis, la hipótesis Gavin, no es más que la existencia humana. El ser humano no muere como energía, partiendo de lo histórico teológico, lo que dice la verdad inmarcesible e irrefutable en la Biblia, quiera usted o no, como palabra de Dios, quiera usted o no, lo afirme usted o no, lo rechace usted o no, como científico, un servidor lo cree, le cree y hace las comparaciones de lugar, las relaciones de lugar para entender la existencia humana. Pero también haciendo ese símil, esa comparación también en lo científico filosófico, perdón. La filosofía, que es la madre, le decía a alguien, la repetía a alguien. La filosofía no es más que la madre de todo conocimiento. La ciencia comprueba lo demás. Entonces, esa trinología, o más bien esa forma o esas vertientes que vienen a formar parte de mi libro, en esa parte teológica, traigo esas observaciones diciendo que el ser humano no muere, y es lo que me da a mí un poquito de tranquilidad como energía. Lo que dijo Albert Einstein lo he repetido hasta la saciedad. En su teoría, él dice que la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Y al ver aquel cuerpo, los restos de mi primo en el féretro, en el ataúd, en la caja, allí, me llegó el pensamiento de que era simple y llanamente energía transformada en líquido, no sé, solidificado, es posible. Un cuerpo inerte, los sistemas, aparatos, los órganos, los tejidos, las células, los átomos, las moléculas, todas están inerte, inmovible, estática en su cuerpo, pero ese cuerpo va a comenzar, o ya comenzó, una transformación, porque entonces
la microbiota, los microbios, que son casi 6 libras en los intestinos, comienzan a hacer el procedimiento de la destrucción. Y ahí se dan. Entonces, ahí se dan las transformaciones. Vienen los líquidos, vienen entonces algunos cuerpos, se multiplican y las bacterias se van transformando hasta llegar a convertirse en molécula. Que le decía a alguien sobre lo que significa el ser humano, que partiendo de ahí, de mis observaciones, digo que el éter lo representa a esa parte que en la teología se reconoce como la parte llamada Dios, llamada divinidad, llamado Padre, llamado Creador, llamado la fuente, como usted, creyente o no creyente, lo llama. Este servidor lo llama éter, energía. Entonces, ese es mi comentario sobre lo concerniente a mi hipótesis y las observaciones que hiciera mientras saludaba a todos mis ex compañeros y compañeras de clase, a mi ex profesora, hermana del fenecido primo, ayer. El otro comentario es sobre lo que Elon Musk está tratando de hacer. Pretende agarrar la inteligencia artificial e inyectar electrodos. Electrodos es como un dispositivo en el cerebro para ayudar a la transmisión de la comunicación neuronal, lo que se llama la sinapsis, o esas radiaciones eléctricas, que le llaman eléctrica, pero es una comunicación a través de los tejidos, de neurona a neurona. Neuronas son células, tejidos celulares, que tienen su formación específica de mandarle señales específicamente en el cerebro, pero ya se ha demostrado que están dispersas por varias partes del cuerpo, y una de esas partes son los órganos de los intestinos. Entonces, Elon Musk pretende depositar electrodos que vienen a formar parte como de esa varillita, esa parte metálica, para ayudar a la rapidez del aprendizaje. ¿Funcionará esto? Vamos a ver. ¿Estaré yo dispuesto a aceptar eso? Es posible. Me encanta el aprendizaje. Sin embargo, tengo mis observaciones, mis reservas en cuanto a mi formación, no como creyente, sino como observador, como investigador de temas en la ciencia. Buenos días, y esta vez estoy un poquito extendido. ¿Por qué? Porque las explicaciones no se deben dejar por mitad, como dicen. No se deben dejar a media.
Buenos días y muchas gracias.